¿Qué pasó en Corea del Sur? El presidente Yoon Suk-yeol anunció ayer la imposición de la ley marcial en un mensaje televisado de manera inesperada y con una justificación sorprendente: proteger al país de la amenaza de las fuerzas de Corea del Norte y erradicar a las fuerzas antiestatales. Las protestas se desataron de inmediato en la calle y también dentro del Parlamento. Hubo expresiones claras de desaprobación desde el exterior, en particular desde Washington. Finalmente la decisión quedó sin efecto, anunció Yoon, un presidente que puso pausa en el sistema institucional para retroceder en el lapso de apenas unas horas. Declaró la ley marcial para proteger a la libre República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas y para erradicar las deleznables fuerzas antiestatales. Las tropas han sido retiradas del Parlamento. Aceptaré la petición de la Asamblea Nacional y levantaré la ley marcial luego de reunirme con el gabinete. Hoy, miércoles, además de protestas en las calles, ya se ha puesto en marcha el mecanismo para destituir al presidente. Parece muy probable. Solo el Partido Democrático, la principal fuerza de oposición, tiene 170 de los 300 escaños de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar desde Seúl con Carlos Alfonso Macías, periodista, docente universitario, al que agradecemos. Carlos, no asombra mucho en este mundo que cambia cada día políticamente, geopolíticamente ante nuestros ojos, pero sí sorprendió que un país como Corea del Norte, un aliado occidental, un país que se postula como ejemplo de democracia liberal, estaba, parece, al borde del quiebre institucional. La primera pregunta: ¿qué pasó? ¿O fue solamente una escalada de política interna que se salió de cauce? Un saludo muy cordial, Andrés, por allá en Alemania. Pues bueno, en gran parte sí, y todo se explica en función de su historia. Así pues, habrá que remitirnos a las políticas implementadas por el jefe del Ejecutivo desde su inicio de mandato, desde mayo de 2022, muchas de las cuales han sido bastante polémicas y catalogadas por algunos como un rosario de desaciertos. Por mencionar una de las más recientes, la ampliación de plazas para la Facultad de Medicina en el examen de selectividad profesional, la cual provocó la irritación del gremio de la salud, lo cual a su vez desembocó en una huelga nacional de galenos a inicios de este año. Asimismo, el presente gobierno ha mostrado incapacidad para hacer frente a los desafíos de la nación, como ofrecer mejores oportunidades laborales a los jóvenes profesionistas y revitalizar la economía, la cual, por cierto, se encuentra en una recesión silenciosa desde hace tiempo. Esas directrices políticas controversiales, aunadas a la falta de respuesta ante las dificultades del país, han desencadenado un descontento social, el cual se ha incrementado paulatinamente, haciéndose patente con manifestaciones cada vez más nutridas y frecuentes. Con todo ello, las facciones de oposición han tenido argumentos de sobra para criticar el ejercicio del mandatario, y todo esto ha venido a acrecentar las fricciones políticas, causando la crisis sociopolítica en la cual se encuentra el país. Así pues, lo acontecido en las últimas horas, Andrés, no ha sido más que la explosión de una inconmensurable tensión política doméstica. Claro, Carlos, vos me hablabas de problemas como, por ejemplo, esa huelga del sector de la salud, que recuerdo de hace unos meses. Pero si vamos a la justificación, lo veíamos al comienzo del programa, escuchamos amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte, erradicar las fuerzas pro Corea del Norte que colaboran con Pyongyang. ¿Qué hay de cierto? Entonces, ¿es realmente un tema el de la influencia de Norcorea en el país? Bueno, Andrés, en mi humilde opinión me parece muy burdo enarbolar el gastado, arcaico y anacrónico estandarte de la lucha contra el comunismo a efecto de implementar una medida como la que él tomó. Evocar a esa estrategia de unir a la sociedad y lograr su simpatía a fin de enfrentar a un enemigo común me parece pues muy fuera de lugar e irracional, porque no hay organización política en el país actualmente que avale y respalde al régimen comunista de Corea del Norte. Si bien la línea del actual presidente hacia el país vecino ha sido dura en comparación a sus predecesores, las facciones de oposición no cuentan con injerencia comunista. La verdadera razón de esta intempestiva e imprudente decisión ha sido, sin más, la gran presión político-social de carácter netamente doméstico a la que ha sido sometido el jefe del Ejecutivo. Corea del Norte no tiene nada que ver en este asunto y, reitero, me parece muy desacertado y engañoso inmiscuido. Y Carlos,
para quienes nos ven, para quienes ven el programa en nuestras redes, tal vez no sea un hecho tan conocido que la democracia de tipo liberal, el Estado de Derecho, es algo relativamente reciente en la historia del país. Eso sin hablar de algunos conflictos importantes socioeconómicos que aquejan a Corea del Sur. La pregunta en relación a lo que pasó ayer tiene que ver con resabios del periodo autoritario en el sistema político de Corea del Sur. ¿Vos ves alguna relación? Sin ninguna duda, Andrés. Corea del Sur ha pasado, como bien decías, por dictaduras militares y en esas ocasiones el Ejecutivo llegó a tomar medidas tan radicales como esta. Las justificaban de alguna manera por las tensiones de la Guerra Fría y las revueltas sociales con tintes revolucionarios que emergieron en esos tiempos. Sin más, en su momento, medidas de esta índole fueron efectivas y lograron dar estabilidad y autoridad completa al Ejecutivo y a su vez establecieron un ambiente de orden en el país. Y quizás viendo su efectividad, la cúpula del gobierno actual quiso de alguna manera evocar a ellas a fin de erradicar la férrea oposición a la que se enfrenta. No obstante, el país ya ha superado sus tiempos de autoritarismo y dictadura y ha creado un mecanismo bastante efectivo para evitarlos. En ese tenor, cabe destacar la inmediata respuesta de la Asamblea Nacional hace unas horas a efecto de erradicar ipso facto la ley marcial, que al final resultó ser efímera y pasará a la historia como un mero desliz presidencial. Y para cerrar, en la pregunta final, Carlos, se me ocurre que quien da un paso como el de ayer, como mandatario, o logra su objetivo, pienso, sin que sea equivalente, pero pienso, por ejemplo, en Fujimori en Perú, o logra su objetivo, o prácticamente sella su destino político. ¿Cuál crees que va a ser entonces el futuro del presidente Yoon? Bueno, nada alentador, de verdad. Para empezar, bueno, el bochornoso caos generado por el decreto de la ley marcial y su posterior y veloz abolición ya causó que comenzaran a rodar algunas cabezas, en particular las de 3 altos cargos de la oficina presidencial, quienes han dimitido hace unas horas. A saber, el secretario jefe presidencial, el encargado de la Oficina de Seguridad Nacional y el secretario para Políticas Nacionales. En tanto, también se ha informado que miembros del gabinete ya han presentado su renuncia. En fin, seguramente se verán rodar muchas cabezas de figuras clave en el gobierno, pero los detractores del oficialismo no estarán contentos con ello, puesto que quieren a toda costa la del presidente. En virtud de ello, la oposición ya ha tomado cartas en el asunto a efecto de destituir al jefe del Ejecutivo, acusándolo de traición, incluyendo en dicha denuncia al ministro de Defensa, al ministro del Interior y a otros altos mandos del Ejército y a la policía, a estos últimos por haber secundado al mandatario. Así pues, 6 partidos de oposición hace unas horas han presentado una moción de censura para destituir al presidente. Dicha moción de censura se anunciará en el Pleno mañana jueves 5 de diciembre y en caso de que sea aprobada, lo cual me animaría a decir parece muy probable, pasará a su respectiva votación que se llevaría a cabo el sábado o el domingo próximos. Y lo que verdaderamente debe preocupar al presidente es que además de no contar con la mayoría parlamentaria, hay ya fracturas en su partido político, con lo cual se prevé que pues, no cuente con mucho apoyo. Por otra parte, las manifestaciones sociales pidiendo su destitución se han incrementado, como bien tú puntualizabas al inicio de esta entrevista, en las últimas horas y el descontento colectivo de la sociedad es evidente, con lo cual en la actualidad está en serio riesgo el puesto del mandatario surcoreano. Carlos Alfonso Macías desde Seúl explicándonos un poco ante la sorpresa que tuvimos al ver lo que sucedía ayer y está sucediendo todavía en el día de hoy en Corea del Sur. Muchísimas gracias por participar. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a usted, Andrés. Un abrazo.